Hola Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo está? Vea, aquí le hago la devolución. Veo que está bastante bien, solo hay que hacer algunas modificaciones nada más. Como usted seleccionó el paradigma positivista, bueno, aquí esto es de quitar porque se repite, es como redundante. Y nada más aquí de colocarlo en letra negra. Esto es de quitarlo, ya que yo le coloqué las palabras con las que las podemos reemplazar. Esto es de quitarlo. Más que todo eso de quitar es... Ah, bueno, aquí. Esto es la manera en redactarlo. Hay que modificarlo. Dice Domínguez 2015. Parafraseando así, pues indica que, como no lo está parafraseando porque es una cita, usted tiene que decir Domínguez 2015. Cita a Cipo y escribe el año en el que lo cita. Indica que. Entonces así es como se cita. Luego aquí. Bueno, aquí esto es quitar esa parte. Pero antes mencionado es como una muletilla que se tiene. Porque dice el centro educativo antes mencionado, como ya veníamos hablando de él, no es necesario. Aquí, ¿verdad? Los sujetos que forman parte de la investigación. Aquí fue que le agregué el número 3.7.1 porque está dentro de este. Aquí igual. Luego, aquí agregamos el 3.7.2, sería aquí. Vamos a ver. Este es el 3.7. Este es el 3.7.1. Entonces este sería el 3.8. La muestra. Necesitamos, al ser una investigación cuantitativa, necesitamos saber cuál es la muestra. Entonces busque muestreo probabilístico. Igual como lo ha venido haciendo. Habla un poco de qué es el muestreo probabilístico, cómo va a realizar ese muestreo en esta población. Busca una cita que lo refuerce, ¿verdad? Que diga qué es el muestreo. Luego busque el método, ¿verdad? En el muestreo, el método estratificado. Y lo explica. Porque me parece que al seleccionar, cuando estaba leyendo, que usted va a seleccionar a todos los docentes, entonces hay que hacer una fórmula para determinar cuánto es ese muestreo y cuánto es, por ejemplo, primero hágalo así y después vamos a ver lo de la fórmula y vamos a ver cuál es el margen de error y todo lo demás, que lo vamos a manejar con un, puede ser 99 o con un 95%. Aquí esto fue porque lo agregué, esto es de quitar, no es necesario. Aquí dice, usted aquí escribe muy bien cuáles son esas fuentes primarias, pero cuáles de estos utilizó. Entonces escribir un poco cuáles utilizó. Aquí es quitar esto y dejar solo la cita. Vea, las etapas, aquí están, aquí le anoté 5, las vamos a dejar para el final. Las variables, la definición de variables, este cuadro lo vamos a dejar para el final. Todo esto que sigue lo vamos a dejar para el final, porque en años anteriores, cuando lo vamos haciendo así, se les complica un poco más. Nos vamos a saltar todo eso. Lo único que sí va a hacer para esta entrega es lo del muestreo, ¿verdad? Eso sí hay que hacerlo. Yo copié aquí al final lo que vamos a hacer. Bueno, esto usted lo tiene aquí muy bien, la carta. Esto hay que cambiarlo por los datos suyos, ¿verdad? Entonces usted dice trabajo final de grabación y escribe el nombre del trabajo suyo, el nombre suyo, ¿verdad? No es necesario que diga trabajo final de grabación, sino que usted escribe el título del trabajo final de grabación, escribe el nombre suyo y ahí lo va completando con la información suya y va quitando los reglones. Aquí este cuadro es el que va a completar. Se lo voy a explicar para que usted lo pueda completar. Y de aquí para abajo es lo que vamos a hacer. Cuando usted tenga esto listo, vamos a hacer lo otro. Porque es más fácil comenzar por esto y después seguir en lo de arriba. Yo aquí en esta primera columna completé, copié y pegué todos los objetivos que usted tiene en la investigación suya. Agregué esta columna que dice variables, técnica e instrumento. Eso es lo primero que vamos a hacer. La variable es ese tema que usted desea investigar. Por ejemplo, y responde al objetivo.
Dice, identificar las tecnologías de información y comunicación. Bueno, esa variable es ese tema que le permite a usted responder a ese objetivo. A mí se me ocurre, por ejemplo, bueno, ¿cómo identifico las tecnologías implementadas por los docentes? Yo quiero saber la cantidad de tecnologías de información y comunicación que ellos utilizan, ¿verdad? Yo quiero saber cuáles y cuántas. Se me ocurre que otro gran tema que podemos analizar es la frecuencia con la que utilizan esas tecnologías, si una vez a la semana, 2 veces, etc. Se me ocurre también que yo necesito saber si han recibido capacitaciones o no, o simplemente ellos utilizan la tecnología y aprendieron a usarla en el camino. Tenemos el otro objetivo y aquí podemos redactar más variables, ¿verdad? Reconocer las estrategias didácticas. Bueno, se me ocurre que yo necesito saber las estrategias didácticas que implementan. Necesito saber cuáles son por medio de las TIC. Luego necesito saber el uso que le brinda a esos materiales, ¿verdad? La frecuencia puede ser aquí. Entonces, pues, yo quiero saber con qué frecuencia usa los materiales. Bueno, y ahí usted va completando las categorías con las variables. Ahora, esas variables van a ser plasmadas en un instrumento. Tenemos la técnica y tenemos el instrumento. La técnica es la forma en que usted va a hacer el instrumento o aplicar. Por ejemplo, la técnica es una encuesta en línea. Esa es la técnica. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la encuesta. ¿Cuál es el instrumento? El instrumento es donde yo voy a cotejar, voy a escribir. Va a ser una guía de preguntas abiertas. La técnica es la encuesta y el instrumento es la guía. Esto es uno solo. Se llama técnica a la forma y el instrumento donde registra. Tenemos otra técnica que es el cuestionario en línea, que son guías de preguntas también. Esa es la técnica, el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Una guía de preguntas. Entonces, cada una de estas variables va a tener varios indicadores, varias preguntas. Este es el tema grande. Entonces, imaginémonos que este va a tener varios. ¿Qué hago yo? Bueno, aquí abajo yo quiero aquí decir cómo voy a recopilar esas preguntas. Pero resulta que voy a insertar otra columna que diga participantes. Yo quiero saber ese instrumento. De una vez usted anota. Bueno, ¿a quién le va a hacer esa guía de preguntas abiertas? ¿A quién? ¿A quién le va a preguntar sobre la cantidad de tecnologías de información? Ah, al profesorado. Entonces, esta encuesta en línea va al profesorado. Porque como usted tiene varios informantes, necesitamos saber cuál instrumento le pertenece a cada uno. Ah, pero aquí tengo un cuestionario en línea, pero quiero saber la frecuencia. Bueno, digamos que este también es al profesorado. La idea no es cargar mucho al profesorado, porque ya aquí tendría una encuesta en línea y un cuestionario. Habría que aplicárselo el otro año en momentos distintos. Pero tener la información. Resulta que aquí tengo un formato de instrumento. Este es el encabezado. Usted nada más le quita las observaciones. Es que yo lo puse para explicarle. El título va aquí inmediatamente. El título suyo sería encuesta en línea. ¿A quién? Al profesorado de. Entonces usted escribe aquí encuesta en línea dirigida al profesorado del centro educativo tal. Aquí, como esa aquí dice entrevista, encuesta, aquí usted lo vuelve a cambiar por encuesta y explica con el tema suyo. A continuación se presenta una encuesta dirigida al profesorado del centro educativo tal y tal y tal, con el fin de recopilar, y usted escribe el tema suyo. Este era dirigido al estudiantado, entonces de aquí lo cambia estimados profesores y profesoras y lo explica.
el nombre suyo y el investigador, ¿verdad? Entonces sería Pablo Ledesma, etcétera. El informante necesitamos, la idea es que sea anónimo, pero necesitamos que ellos, por ejemplo, saber que ese instrumento puede ser, le podemos preguntar el correo electrónico o algo que los distinga para saber que ese instrumento que llenó es de fulanito, este es de porque después vamos a ocupar saber quién es quién. La fecha de aplicación, la edad es importante, el género, aquí tecnología no. Bueno, más abajo lo vamos a preguntar. Luego vienen las indicaciones generales del instrumento. Esto es como la parte administrativa. Aquí ya empezamos. Usted dice de qué trata. Usted cambia todo por los datos de su TFG. La primera parte. Imaginémonos que se va a llamar aquí. Primera parte. Cantidad de tecnologías de información. ¿Eso qué es? Eso es esta primera variable que usted tiene. La va a copiar y luego la va a pegar aquí porque ese es el punto A de su instrumento. La pega aquí. Luego usted dice las indicaciones. Es importantísimo que usted escriba cuáles son las indicaciones. A continuación se le realizarán tantas preguntas relacionadas con las tecnologías de información y comunicación que utiliza dentro del desarrollo de sus lecciones. Por favor, conteste lo más verídico posible o etcétera. Ahora, ¿qué nos interesa? Aquí es donde usted tiene que pensar, bueno, ¿qué quiero preguntar? Si lo que yo quiero es saber la cantidad de tecnologías, bueno, ¿qué medio tecnológico utiliza? Necesitamos saber cuál es el medio tecnológico que utilizan los docentes para el desarrollo de sus lecciones. Y usted hace una lista y ellos marcan. Computadora, tablet, qué sé yo. ¿Qué más podemos preguntar que responda a la cantidad de tecnologías? ¿Qué es lo que tienen ellos de tecnología en la casa? ¿Cómo? Ah, bueno, pero aparte de eso necesitamos saber cuál es la conectividad que utilizan sus lecciones. Uso de Wi-Fi, plan postpago. Usted va enumerando varias. Luego, y aquí yo le puse dos preguntas, pero usted es el que desea preguntar y usted enumera todas las preguntas a esta variable. Viene la variable número 2 que responde a este objetivo. Entonces dice que la frecuencia de uso. Usted lo copia, lo pega aquí como punto B y dice, bueno, ¿cuántas veces a la semana utiliza el medio tecnológico para comunicarse por sus estudiantes? Ah, bueno, aquí también puede preguntar, por ejemplo, si utilizan Teams en otra pregunta, ¿verdad? Si utilizan Teams, si utilizan Zoom, ¿verdad? ¿Cuál plataforma digital utilizan para desarrollar las clases virtuales? Teams, Zoom, Classroom. Usted pregunta, ¿verdad? Para ver WhatsApp, YouTube, etcétera. En esta otra, la frecuencia, necesitamos saber cuánto utiliza. Entonces, ¿cuántas veces a la semana utiliza o en qué horario utiliza? Y usted pone varias opciones que ellos marquen. Porque como es cuantitativo, ellos son respuestas cerradas. Ahora bien, es importante en algún momento hacer alguna pregunta abierta. Por ejemplo, yo les recomiendo que les pregunte ¿qué es? Como una de las primeras preguntas. ¿Qué es para usted tecnologías de la información y comunicación? Para saber qué saben ellos de qué es. Aquí, por ejemplo, cada cuánto le entregan evidencias o por qué medio le entregan las evidencias o cada cuánto le entregan los estudiantes las evidencias, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la frecuencia. Luego viene la tercera variable, que es capacitación del profesorado. Entonces usted aquí les pregunta, aquí sería como punto número 3, ¿verdad? Igual, aquí faltan las indicaciones. En todos lleva esto y las indicaciones, porque necesitamos saber qué vamos a preguntar y qué vamos a hacer. Aquí usted les va a preguntar, bueno, ¿ha recibido capacitaciones
por parte del Ministerio de Educación Pública en el cuanto al uso de las herramientas estas y estas. ¿Se ha capacitado usted o se ha autoformado, qué sé yo, en cursos aparte o ha pagado cursos? Toda esa parte es importante saberla para saber si están llegando bien o no. Luego, cuando usted ya tiene todas esas preguntas usted se las va a hacer al profesorado. Luego, usted va a hacer lo mismo, ve, con las estrategias didácticas. Puede hacer otro instrumento o utiliza el mismo. Nada más que la idea es que no quede muy largo. Si usted cree que queda muy largo, hacemos dos y los aplicamos en momentos distintos. Y los hacemos aquí. Escribimos exactamente ese título, ¿verdad? Sería como un apartado 2 y usted copia esto. O bueno, íbamos por el apartado 3. Tercera parte. Y escribe el título. Escribe las indicaciones. Y ahora sí, usted va a preguntar sobre las estrategias didácticas implementadas. Bueno, aquí usted va a preguntar. Me interesa siempre que haga alguna que otra pregunta abierta. Aquí necesitamos saber qué entienden ellos por estrategias didácticas. Entonces usted les pregunta, ¿qué es una estrategia didáctica para usted? ¿Cuáles estrategias utiliza usted en el desarrollo de las lecciones? Y ya después hace preguntas cerradas. Por ejemplo, durante el desarrollo de las lecciones utiliza estos medios digitales. Videos para, qué sé yo, canciones, presentaciones en PowerPoint, y usted va enumerando. Entonces ahí vamos viendo cuáles son las estrategias didácticas que ellos, o solamente explica las guías, o solo se verá. Entonces a eso nos va a responder. Si tiene alguna duda, Juan Pablo, usted me lo indica. Entonces trabaje en la elaboración de esos instrumentos. Recuerde que aquí usted le va a preguntar al profesorado, pero yo no sé si en algún momento usted le va a preguntar al estudiantado. Entonces tiene que hacer un instrumento para el estudiantado. A veces el mismo instrumento que aplicamos al profesorado lo podemos aplicar al estudiantado, porque así vemos, mira, el docente, por ejemplo, dice que él usa, por ejemplo aquí, que utiliza Teams para el desarrollo de las lecciones, pero resulta que los estudiantes contestaron que lo que usa es Zoom. Entonces hay una discrepancia que nos permite hacer más amplio el análisis. Pero eso lo analiza usted. Por ejemplo, también usted decía que a la directora hay que hacerle un instrumento a la directora que tiene que verse reflejado aquí en esto. Entonces, ¿qué le va a preguntar a la directora? Puede ser que hayan preguntas aquí, qué sé yo. Entonces usted escribe cuál instrumento le va a hacer a la directora. Haga eso primero, apenas lo tiene, yo le explico cómo vamos a hacer para hacer la otra parte que falta.